¿Piensas mudarte a Nueva York? Si es así, este video es para ti. Míralo hasta el final, porque te voy a contar en detalle si es posible en pleno siglo XXI y año 2026 vivir en la Gran Manzana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Viajando con Moisés. Nueva York, New York, la ciudad que nunca duerme, la ciudad de los rascacielos, del Wall Street, de Times Square, de Broadway, del Empire State Building y de millones de personas que llegan cada año buscando una oportunidad. Pero existe una pregunta que cada vez más personas se hacen. ¿Cómo puede ser tan caro vivir aquí? Porque una cosa es venir como turista durante unos días y otra completamente diferente es intentar vivir en Nueva York. Puedes caminar por Manhattan y encontrarte con restaurantes de lujo, edificios impresionantes y apartamentos que parecen sacados de una película. Pero detrás de esa imagen existe otra Nueva York. Una Nueva York donde conseguir un apartamento puede convertirse en una auténtica batalla. Donde pagar el alquiler puede consumir una enorme parte del salario. Y donde incluso teniendo un buen sueldo, puedes sentir que el dinero desaparece mucho más rápido de lo que esperabas. Entonces, ¿por qué Nueva York es tan absurdamente caro? ¿Es culpa de los ricos, de los impuestos, de los propietarios, de la falta de viviendas, de los millones de personas que quieren vivir aquí? ¿O simplemente estamos ante una ciudad que se volvió demasiado popular para lo que puede ofrecer? También te has hecho esta pregunta. Hoy vamos a recorrer las principales razones que explican por qué vivir en Nueva York cuesta tanto. Y al final veremos algo todavía más interesante. ¿Nueva York se está convirtiendo en una ciudad solamente para ricos? Quédate hasta el final, porque la respuesta te va a sorprender. Empecemos con el primer punto a tocar en este video. El principal problema, la vivienda. Si queremos entender el costo de Nueva York, tenemos que empezar por una palabra: vivienda. Porque el alquiler es con diferencia uno de los mayores golpes al bolsillo. En el primer trimestre de 2026, la renta mediana solicitada en toda la ciudad de Nueva York fue aproximadamente de $3,616 mensuales, un aumento del 6,2% respecto al año anterior. Pero Manhattan juega en otra liga, mi gente. En junio de 2026, la renta mediana de Manhattan alcanzó aproximadamente los $5,295 al mes. Y en julio ocurrió algo todavía más impresionante. El alquiler medio en Manhattan llegó a aproximadamente $6,655 mensuales, según datos publicados en agosto de 2026, New York Post. Para entender lo que significa esto, imaginemos que encuentras un apartamento cuyo alquiler cuesta $5,000 al mes. Eso significa $60,000 solamente en alquiler durante un año. Es un platanal, mi gente. Y todavía no has comprado comida, no has pagado electricidad, no has pagado el teléfono, no has utilizado el metro, no has salido a cenar, no has comprado ropa y mucho menos has ahorrado para el futuro. Por eso muchas personas terminan compartiendo apartamento. Y esto es algo que puede sorprender especialmente a quienes visitan Nueva York por primera vez. Porque desde fuera puedes pensar: si gano $70,000, $80,000 o incluso $100,000 al año, seguramente viviré bastante bien.
Pero Nueva York funciona de otra manera. Un salario que en otra ciudad podría considerarse bastante bueno, puede sentirse mucho más limitado aquí en la Gran Manzana. Segundo punto a tocar. Pero ¿por qué los alquileres son tan altos? Si tú estás pensando en mudarte a Nueva York, tienes que ver este punto sin lugar a dudas y prestarle mucha atención. Aquí llegamos al verdadero problema. La oferta de viviendas no alcanza para satisfacer toda la demanda. Nueva York es una de las ciudades más deseadas del planeta. Millones de personas quieren vivir aquí. Hay estudiantes, profesionales, inmigrantes, empresarios, artistas, trabajadores del Wall Street, personas que llegan desde otros estados del país y personas de prácticamente todos los países del mundo que quieren venir a vivir aquí. Pero el espacio físico es limitado, especialmente en Manhattan. No puedes simplemente construir una nueva ciudad al lado de Manhattan. La isla tiene límites físicos. Y aunque Nueva York tiene 5 distritos, Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, la demanda se concentra especialmente en determinadas zonas. El resultado es bastante sencillo. Muchas personas compitiendo por un número limitado de apartamentos. Y cuando aumenta la demanda, mientras la oferta no crece suficientemente rápido, los precios suben. La situación es tan extrema que Nueva York ha registrado niveles de disponibilidad de vivienda extraordinariamente bajos. Un informe de la Oficina de Control de Nueva York señaló que la tasa de vacancia de alquiler había caído hasta aproximadamente el 1.4%, uno de los niveles más bajos registrados en décadas. Y aquí aparece una de las grandes paradojas de la Gran Manzana. Hay una enorme demanda de viviendas, pero encontrar una vivienda disponible puede ser extremadamente difícil. Vamos con el punto número 3. Manhattan no es toda Nueva York. Ahora bien, hay algo importante que debemos aclarar. Cuando hablamos de Nueva York, muchas veces estamos hablando principalmente de Manhattan. Pero Nueva York no es solamente Manhattan, mi gente. También están los distritos de Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Y los precios pueden cambiar considerablemente dependiendo del lugar. Por ejemplo, los datos de alquiler de 2026 muestran que los aumentos no fueron iguales a todos los distritos. Manhattan registró uno de los mayores incrementos, mientras Brooklyn, Queens y el Bronx tuvieron niveles diferentes. Por eso, una persona que quiere vivir en Nueva York puede tomar una decisión: pagar muchísimo por vivir cerca del centro o alejarse y utilizar el sistema de transporte público para llegar al centro o a Manhattan. Y precisamente aquí aparece una de las grandes ventajas de Nueva York: el transporte. Y ese es el cuarto punto: el metro. Caro pero esencial. Una de las cosas que hacen que Nueva York sea diferente de muchas ciudades estadounidenses es precisamente su sistema de transporte público. No necesitas obligatoriamente tener un automóvil. Puedes utilizar el metro, puedes tomar autobuses, puedes caminar. Y eso puede representar un enorme ahorro frente a tener un vehículo. Pero tampoco significa que el transporte sea gratuito. Desde enero de 2026, la tarifa base del metro llegó a $3 por viaje. Nueva York Post. Puede parecer poco, pero hagamos una cuenta sencilla, mi gente. Si una persona realiza 2 viajes diarios durante aproximadamente 22 días laborales, estos serían 44 viajes al mes. A $3 cada uno serían $132 mensuales. Y eso solamente para ir y regresar del trabajo. Por supuesto, Nueva York sigue teniendo una ventaja enorme. No necesitan gastar dinero en gasolina
estacionamiento y mantenimiento de un automóvil si puedes depender del transporte público. Y eso es una de las razones por las que muchas personas consideran que el costo de vivir en Nueva York, aunque altísimo, tiene una lógica diferente a otras ciudades. Vamos con el quinto punto. Comer en Nueva York tampoco es barato. Ahora salgamos del apartamento, porque incluso si consigues controlar el alquiler, hay otro problema: comer. Nueva York tiene restaurantes de absolutamente todos los precios. Puedes encontrar comida relativamente económica, pero también puedes gastar una cantidad impresionante de dinero en una sola noche. Y existe una diferencia importante entre ser turista y vivir aquí, en la Gran Manzana. El turista puede decir: hoy voy a gastar $50 en una cena. Pero una persona que vive en Nueva York necesita comer prácticamente todos los días. Y ahí es donde los pequeños gastos comienzan a acumularse. Un café, por ejemplo, un desayuno, un almuerzo, una cena, una entrega a domicilio, un restaurante el fin de semana, una cerveza, un snack. Cada gasto individual puede parecer pequeño, pero al final del mes, la suma puede ser enorme. Y aquí aparece una característica de Nueva York. La ciudad te ofrece miles de oportunidades para gastar dinero, y prácticamente todas a unos pocos pasos de distancia. Vamos con el sexto punto: los impuestos y los costos adicionales. Otra razón por la que vivir aquí puede resultar tan caro son los impuestos y otros costos asociados a la vida cotidiana. Nueva York tiene impuestos estatales y municipales. Además, dependiendo de dónde vivas y trabajes, una parte importante de tus ingresos puede terminar destinada a impuestos. Y esto genera una situación curiosa. Puedes ganar un salario que sobre el papel parece impresionante, pero el dinero que finalmente llega a tu cuenta es considerablemente menor. Y después viene el alquiler, después el transporte, después viene la comida, después vienen los servicios, después viene el seguro, y finalmente lo que queda para ahorrar no es mucho. Por eso el problema de Nueva York no es solamente cuánto ganas. La verdadera pregunta es: ¿cuánto te queda después de pagar todo? Así es que valdrá la pena vivir en la Gran Manzana, la ciudad de los sueños, la hermosa e imponente ciudad de Nueva York. Tú que estás viendo este video, déjamelo saber en los comentarios si vivirías aquí en la ciudad de Nueva York. Vamos con el séptimo punto: el círculo vicioso de Nueva York. Y aquí llegamos a la parte más interesante, mi gente. Nueva York es cara, precisamente porque es una ciudad extremadamente atractiva. Las empresas quieren estar aquí, los trabajadores quieren estar aquí, los turistas quieren venir aquí, los estudiantes quieren estudiar aquí, los inversionistas quieren comprar propiedades aquí, y millones de personas quieren experimentar la vida de Nueva York. Pero esa demanda tiene un precio. ¿Cuántas más personas quieren vivir aquí? Más competencia existe por los apartamentos. Cuanto menor es la oferta, más suben los alquileres. Y cuanto más suben los alquileres, más difícil resulta para una persona de ingresos medios vivir cerca de los lugares donde están las mejores oportunidades laborales. Por eso Nueva York tiene una contradicción enorme. La ciudad ofrece algunas de las mejores oportunidades del mundo, pero también tiene uno de los costos de entrada más altos. Y vamos con el octavo y último punto, y es una pregunta: ¿Nueva York se está convirtiendo en una ciudad para ricos? Y aquí quiero hacerte una pregunta. No quiero responderla por ti. Quiero que la respondas en los comentarios e interactuemos un poco. ¿Nueva York se está convirtiendo en una ciudad solamente para ricos? Porque existen, mi gente, argumentos para decir que sí. Los alquileres están aumentando. La disponibilidad es muy limitada. Más de la mitad de los inquilinos de Nueva York
destinan más del 30% de sus ingresos a la vivienda, según análisis publicados en 2026. Pero también hay otra realidad. Nueva York continúa siendo una de las ciudades con mayor concentración de empleos, empresas, universidades, cultura, entretenimiento y oportunidades profesionales del planeta. Y muchas personas están dispuestas a pagar el precio porque consideran que las oportunidades compensan el costo. Ese es precisamente el dilema. ¿Estás pagando demasiado por vivir en Nueva York? ¿O estás pagando por tener acceso a una ciudad que puede ofrecerte oportunidades que no encontrarías fácilmente en otro lugar? Vamos con la conclusión de este video. Entonces, ¿por qué vivir en Nueva York es tan absurdamente caro? La respuesta no es una sola, es la combinación de muchas cosas. Una demanda gigantesca, una oferta de vivienda insuficiente, el enorme atractivo internacional de la ciudad, el precio de la tierra, los alquileres, los impuestos, la alimentación, los servicios y una economía donde millones de personas compiten por vivir en uno de los lugares más deseados de todo el planeta. Pero quizás la pregunta más importante no sea ¿por qué Nueva York es cara? La pregunta es ¿hasta dónde pueden llegar el precio de vivir aquí antes de que la propia ciudad empiece a expulsar a las personas que la hacen funcionar? Porque Nueva York necesita banqueros, necesita empresarios, pero también necesita profesores, enfermeros, policías, meseros, conductores, trabajadores de limpieza, comerciantes, artistas y millones de personas que no necesariamente tienen salarios de 6 cifras. Y si esas personas ya no pueden permitirse vivir aquí, Nueva York podría terminar enfrentándose a uno de sus mayores desafíos: ser una ciudad extraordinariamente rica, pero demasiado cara para una parte importante de las personas que necesitan vivir en ella. Así que ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú vivirías en Nueva York aunque tuvieras que pagar $3,000, $4,000 o incluso $5,000 al mes por un apartamento? ¿Crees que vale la pena? ¿O preferirías vivir en otra ciudad? Déjamelo saber en los comentarios. Y bien amigos, este ha sido el video del día de hoy. Si te gustó, déjame un like y una compartida para que más personas lo puedan ver. No olvides por nada del mundo suscribirte a este canal. Eres súper bienvenido. Claramente, si te gustan estos videos, déjamelo saber en los comentarios porque los vamos a estar realizando a menudo. Saludos.